Bien, hermano, en este Nehemías 7, lo que yo veo que se hicieron un gran censo, y va desde el versículo 7:7 hasta el 7:50. Y por lo que veo, dice que habían 42,360 personas. O sea que ese fue el dato final que yo pude captar. Entonces, pero menciona a cada uno, a cada familia, me parece, a cada jefe de casa, o sea, que lo llevaban bien inventariadito, ¿verdad? Porque para que no se les perdieran. Y posteriormente para ver si se habían mezclado con las de, las que no eran hebreas, o que no tuvieran de la genealogía, dice, de que fueran hebreos. Pero ya en el del 8 en adelante, me pareció bien interesante porque dice el profeta, ¿cómo se llama ese profeta? ¿Cómo es? Bueno, ahí me ayudan. Sí. El que era sacerdote, ¿cuál es el nombre? Pues Nehemías era el escriba. Esdras. Esdras era el escriba. Sí, gracias, Esdras. Esdras, él leyó, dice que le pusieron me imagino, era como un lugar alto donde le pusieron a Esdras para que él leyera la ley de Moisés. Y dice que desde que se amanecía hasta mediodía es que leía. Pero algo interesante que me llamó la atención es de que los sacerdotes y los levitas interpretaban la ley. O sea que no es de hoy que alguien interprete la Biblia, porque a nosotros no la interpretan. Y eso es lo que hemos visto con Linda, pues que los hermanos que llevan la delantera y los hermanos que se han preocupado por entrar a la palabra de Dios, la han escudriñado. Y gracias a Dios porque nos la han transmitido a nosotros. Con Linda, pues vemos cosas que no podemos entender. Incluso el hermano Lee dice que no es fácil, que hay que ir con oración para que la palabra pueda entrar. Pero nos están ayudando a interpretar la Biblia. Entonces, de la misma manera, el Señor dictó las tablas de la ley, dictó la ley de Moisés, pero los levitas, que eran los que de la tribu escogida, y los sacerdotes, entonces ellos ayudaban a interpretar a cada uno. Por eso estaban muy dedicados para que ellos entendieran, interpretaran y pudieran estar comprendiendo lo que es la ley de Moisés. Y otra cosa que me llama la atención es de que están todos, hombres y mujeres, y todos aquellos que entendieran, que pudieran comprender. O sea, que si había jóvenes de 12, 13 años, me imagino, podían estar ahí, que podían entender. Y lo mismo nosotros, pues, nosotros tenemos a jóvenes que pueden entender. Entonces, Dios la ley ha sido siempre igual. Y por otro lado, me llamó la atención que mandó a todo el pueblo a traer ramas de olivo, de mirto, dice, de palmeras, e hicieron enramadas por todos lados. O sea que dice que no lo hacían desde hacía mucho tiempo, no hacían esto. Incluso dice enfrente de la casa de Efraín. O sea que las ramadas eran, no sé, pues como una señal de que estaban felices, contentos, y porque habían regresado a la tierra que les correspondía. Amén. Venga, hermano. Amén. Excelente. ¿Y más Dale. Me gustaba el primer capítulo donde dice todo el pueblo se congregó como un solo hombre.
Y me gustaba porque al inicio decía, ¿verdad? Que todos se unieron o todos estaban atentos, ¿verdad? Todos se unieron y estaban en la plaza, ¿verdad? Cuando se empezó a leer el libro de Moisés. Y más adelante me gustaba mucho porque lo que decía el hermano también, ¿verdad? Lo que él compartía acerca de la interpretación, que estaba Nehemías, Esdras y los levitas fueron los que ayudaban al pueblo a entender, ¿verdad? Esta lectura para que comprendieran la lectura, la palabra. Y luego sigue diciendo el versículo que todos empezaron a llorar, ¿verdad? Al oír las palabras de la ley. Y incluso les decían que no estuvieran tristes, que prepararan, que fueran a comer, que le dieran, que enviaran porciones a los que incluso no tenían que comer, pero que no estuvieran tristes, porque dice el 10, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y me gustaba mucho esto porque esta debe ser nuestra actitud cuando nosotros vayamos a la palabra. No, primero ser unos en cuanto a leer la palabra lo segundo, podría decir yo, que sería no entristecernos con la palabra, no ver la palabra como algo doctrinal, como algo simple, sino que debemos de ver la palabra con mucho regocijo, con mucho gozo, como dice aquí el hermano. Y en el 12 me gustaba algo porque dice, y todo el pueblo se fue a comer y beber y a enviar porciones y a hacer gran regocijo, porque habían comprendido las palabras que les fueron declaradas. Alabado sea el Señor porque podemos regocijarnos cuando el Señor nos da luz, cuando podemos ir a la palabra y el Señor nos alumbra, ¿verdad? Debemos de ser como ellos, ¿verdad? De que al final de comprender lo que el Señor nos está dando, debemos estar regocijados. Amén por su palabra. Amén. Verás que es bien bonita esta lectura, porque primero, ¿verdad? Lo que habla el capítulo 7, como bien dijo mi papá, ¿verdad? Es un censo que hicieron de todos los hijos de Israel. Incluso dice aquí en uno de las partes del bosquejo, dice la inscripción por genealogía de los cautivos que retornaron con miras a que la población de Jerusalén sea aumentada. O sea, era tal el orden, ¿verdad?, que tenían de todas las personas que habían regresado del cautiverio. Es impresionante, ¿verdad?, de la manera en que estaban pendientes aún de todo esto, ¿verdad? Estos como asuntos prácticos, por decir así, ¿verdad? De toda la gente que había, de cómo como que colocarla todo de acuerdo a su genealogía, a su tribu, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Tan orden, qué buen orden, ¿verdad? Tenían del pueblo de Israel. Y en el capítulo 8 me gusta el versículo 1 porque dice, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza. Y me gusta esa palabra, un solo hombre, porque es lo que Dios desea, ¿verdad? Que todos nosotros pues seamos un solo hombre. Y me gusta esto que a pesar, ¿verdad?, de que es tantísima gente y tantas genealogías, me imagino yo, también no solo habían grandes, sino jóvenes, niños, pero aún así se congregaron como un solo hombre. Y otra cosa que dice, ellos se congregaron, bueno, a leer el libro de la ley, pero también habla de que había un lugar donde habían construido ellos de madera un estrado, dice, en donde se subía Esdras a leer la ley. Y me recordé de lo que leímos, lo último del estudio de Esdras, que Esdras, él abrió su ser al Señor y se dio a la palabra para poder enseñar al pueblo de Israel. Y aquí lo vemos, ¿verdad? De que él era el que se subía a leer. Pero el pueblo de Israel, me gusta también la actitud de ellos en el versículo 5, porque en cuanto se puso a leer Esdras, todos se pusieron de pie y todos, dice el versículo 6, respondieron amén, amén, y se postraron y adoraron a Jehová rostro en tierra. Tal era la alegría, ¿verdad? El regocijo por, pues por la palabra del Señor, ¿verdad? Que todos estaban hasta llorando y postrados delante del Señor. O sea, es maravillosa
el ánimo, ¿verdad? Y el amor hacia las escrituras, porque después de haber estado tanto tiempo cautivos, me imagino, o sea, leer de nuevo, que les leyeran la palabra era algo maravilloso. Pero también dice aquí de que habían quienes interpretaban y le daban sentido a la lectura. Y Esdras y Nehemías, dice, ayudaban al pueblo a entender. Entonces, cabal, ¿verdad? Como dijo también mi papá al principio, ¿verdad? No solo este asunto de dar a entender las escrituras, se da ahora, ¿verdad? En tiempos, por decirlo así, modernos, sino que desde Nehemías, ¿verdad? Aquí se aprecia, ¿verdad? De que han habido personas que se han dado a la palabra, que se han abierto al Señor y han recibido revelación y ayudan a otros a comprender la palabra. Entonces, me gusta esto, ¿verdad? Porque Nehemías y Esdras fueron parte de estos hombres que interpretaban y le daban sentido a la palabra del Señor. También, pues ellos estaban contentos, como dijo ahorita Carolina también en el versículo 12, todo el pueblo se fue a comer y estaban haciendo gran regocijo porque comprendieron las palabras que fueron declaradas. Y me sentí bastante identificada con esta parte porque así me he sentido yo en las mañanas cuando hemos leído con mi papá, porque a veces, o sea, decimos, pues esto nunca lo había visto, o hoy sí entendí, y de veras que es de regocijo poder ver algo de la palabra del Señor, o por lo menos comprender algo que tal vez por años hemos visto y repetido, pero que de repente alguien lo explique y uno lo entienda, es maravilloso, y creo que ahí hay mucha ganancia para nosotros. Ganamos mucho del Señor, ¿verdad? Al comprender las palabras de la escritura. Entonces, me gustó mucho también el versículo 18 que dice, y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios día tras día, desde el primer día hasta el último día, y celebraron la fiesta por 7 días, y al octavo día hubo asamblea solemne según la ordenanza. Pero me gusta esta palabra, y Esdras leyó el libro de la ley de Dios día tras día. Así que aquí podemos tener otro versículo que nos puede ayudar, ¿verdad? Y apoyar en cuanto a la lectura de la palabra, que debe ser día tras día. De esa manera, pues ganamos del Señor, y pues gracias al Señor por estas escrituras, ¿verdad? Esta palabra de Nehemías, porque realmente el recobro del Señor viene a través de la lectura de la Biblia, viene a través del ministerio y de hermanos y hermanas que nos puedan perfeccionar, y así fue como vino el recobro al pueblo de Israel en tiempos de Esdras y Nehemías. Amén. Creo que varias lecciones podemos sacar. Por ejemplo, al final de la lectura ellos empiezan a celebrar esta fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Haciendo estas enramadas y viviendo en ellas por 7 días. Pero dato curioso, al final hicieron una asamblea y siguieron con la lectura de los libros de la ley. Y yendo de ahí, del final, un poco para atrás, después de la asamblea grande, digamos, se puede notar que después de haber tenido esa lectura de la Biblia, primero el pueblo mostró respeto, ¿verdad? Cuando abrió el libro, ellos se pusieron en pie, escucharon y adoraron al Señor y postrados hasta el suelo, ¿verdad? Esa era la reacción que causaba a ellos escuchar esa palabra, esa ley del Señor que por generaciones no habían escuchado. Ellos ni siquiera sabían de esta fiesta de los tabernáculos. Pero también ahí vemos como una reunión grande, ¿verdad? Una reunión apostólica donde la palabra es liberada a una gran multitud, pero también menciona que los sacerdotes ayudaban a hacer entender al pueblo, lo cual implica que de alguna manera se reunían tal vez por grupos más pequeños para poder tener esta explicación, porque era necesario que alguien interpretara. Y esto es algo muy valioso. Por un lado, para que apreciemos este ministerio maravilloso que el Señor nos ha regalado, que ha abierto la Biblia de principio a fin a su cuerpo, a su iglesia, y lo sigue haciendo. Cada vez que entramos en un libro, empieza esa situación dentro de nosotros cuando empezamos a ver y experimentar las verdades.
Pero también menciona una tercera reunión, que fue con los cabezas de las familias. Y fue con ellos con quien descubrieron qué es eso que está diciendo ahí la ley. Había dejado esto establecido. Y tal vez alguien me pueda ayudar, pero mencionan a Jesús, hijo de Nun, que ellos no habían, que el pueblo de Israel no había practicado esto de los tabernáculos desde Jesús, hijo de Nun. Sería Josué, hijo de Nun, que desde que entraron a la tierra prometida y practicaron por primera vez estas fiestas. Pero bien interesante los diferentes tipos de reuniones que se dieron. La primera reunión con toda la multitud, las otras reuniones pequeñas con cada sacerdote e interpretando la ley y explicándole a grupos más pequeños, y también esta reunión de Esdras con los cabezas de familia, que era como un estudio tal vez un poco más profundo, donde ellos se dieron cuenta, ¡hey! ¿Qué pasa? Y me trajo eso a la memoria cuando tuvimos una reunión y estuvimos algunos hermanos de acá de Misco con otros hermanos de aquí de Guatemala también, leyendo aquel libro de Watchman Nee, Los Asuntos de la Iglesia, donde leímos el tema de la mesa del Señor, de la cena del Señor, y creo que muy pronto vamos a poder estudiar un poco más profundo estos dos asuntos. Pero esa vez que lo leímos nos fuimos iluminados, nos asombramos también de que esta fiesta había una manera más apropiada, pero era necesario esa atmósfera de apertura a la escritura, al ministerio, donde fuimos alumbrados de esta situación de la mesa y de la cena del Señor, siendo algo tan práctico. Entonces se ve bien claro este procedimiento, este proceso que es muy orgánico, ¿verdad? Estos días, creo yo, hoy es miércoles, pero estuvimos viendo algo el lunes, de cómo necesitamos ejercitar nuestro espíritu para entrar en la palabra, para que cuando lo que hablemos quite velos, ¿verdad? Al que esté escuchando. Pero esto también tiene mucha relación, ¿verdad? Este es un proceso, diría, en términos didácticos, un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Donde somos iluminados a través de la interpretación de la ley, pero decimos de la ley en términos generales, como la palabra de Dios, como la Biblia. Entonces, gracias al Señor por estos sacerdotes y escribas que hasta el día de hoy nos llegan sus palabras a través de este ministerio. Y pues también mencionándolo al final, pero es el inicio de esta lectura, vimos este censo bien interesante por la cantidad de personas. 42,000 personas no es un grupo pequeño, es un grupo muy grande, ¿verdad? Y en los primeros capítulos de este libro vimos que la labor de construir y de reedificación de los muros era una obra muy grande. Entonces, bien interesante esto. Y bueno, de vuelta ahora al final, ¿qué produjo esta revelación? Primero produjo que ellos entraran en una práctica total o una práctica muy orgánica de algo tan práctico, pero en su momento muy necesario, ¿verdad? Entonces, pues consideremos qué situaciones prácticas necesitamos entrar. ¿En qué situaciones prácticas necesitamos entrar al ser alumbrados por esto? Y por supuesto, la primera cosa en este proceso de aprendizaje o de iluminación es entrar en la escritura, entrar en la palabra, y la primera cosa es leer la Biblia. Entonces, algo hacemos cada semana cuando leemos juntos, pero podemos entrar diariamente como lo hacía el pueblo de Israel. ¿En qué redundó? Que entraran en una práctica de una manera orgánica, fueron iluminados, sintieron el deseo de hacer esto y lo hicieron todos. Por todos lados se veían las enramadas. Y número 2, ellos empezaron a aportar, porque era necesario tener el recurso para el funcionamiento del templo, los cantores y demás cosas, porque es un staff, digamos, grande, porque vemos que los jefes de las casas paternas dieron dinero, dieron oro, dieron plata y dieron vestiduras sacerdotales. Entonces también en esto redunda. No me refiero necesariamente a cuestiones de ofrendar si fuera el caso, pero veamos la experiencia, ¿verdad? Tal vez pues puede que aplique a eso, pero en primera instancia a dar nuestro tiempo, a dar nuestro esfuerzo y eventualmente pues también a dar en lo financiero, pero
el producto, esto es producto de haber entrado, de entrar en la escritura, de que sea interpretada y que nosotros entendamos. Entonces producen en nosotros eso que es darse, no solo en lo financiero, sino nuestro tiempo, nuestras energías, nuestras fuerzas, para pues seguir avanzando y seguir permitiéndole al Señor que avance. Así que, amén. ¿Algo que quisiera alguien añadir? ¿Algo más que quisiera añadir alguien? Que nos enseña que las escrituras son eternas, son únicas, y el mismo escritor que nos ha dado esto es nuestro Dios eterno. Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, y bendiciones a todos los hermanos para que esta palabra sea una realidad en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Aleluya.